Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad del Golfo de México, Campus Oaxaca, de la licenciatura en Psicología. En esta ocasión les vamos a presentar nuestro programa, el programa que nosotros desarrollamos de intervención para un trastorno negativista desafiante bajo el modelo conductual. Mi equipo de trabajo está conformado por Baltasar Morales Sofía, Alejandro Bautista, su servidora Citlali de Los Ángeles, Gil Eduardo Castellanos, Antonio Vázquez y Kelly Yaritzi. Bueno, comenzando con la introducción, tenemos que el presente proyecto fue denominado como Programa de Intervención Psicológica para Trastorno Negativista Desafiante bajo el modelo conductual. Como bien mencionaba mi compañera, este proyecto fue realizado por estudiantes de la Universidad del Golfo de México, más en específico de la materia de Seminario de Psicología Clínica 2, la cual forma parte de la currícula de materias de la licenciatura en Psicología de esta universidad. Ok, en este proyecto se aborda el caso de una consultante femenina de 18 años de edad, la cual tuvo lugar entre los meses de febrero a julio del año 2021. El objetivo de esta evaluación fue con motivos de aprendizaje para la materia de octavo semestre de elaboración e integración de reportes de estudios psicológicos. Ok, a la consultante se le aplicó una batería de pruebas, la cual además de contar con entrevistas psicológicas y un examen del estado mental, contaba con pruebas de carácter psicométrica, tales como la prueba de Raven, y test de carácter proyectivo como el test de Bender, la prueba de persona bajo la lluvia y el test de la familia. Esta batería de pruebas se aplicó con la finalidad de evaluar tres áreas: el área intelectual, la perceptomotora, y el área afectiva. Una vez obtenida la información de estas áreas, se procedió a realizar una impresión diagnóstica siguiendo la metodología del DSM-5, por lo cual se obtuvo la impresión diagnóstica de trastorno negativista desafiante. Ok, una vez concluida esa parte del proyecto, la cual formó parte de la materia de octavo semestre, iniciamos con la segunda parte, la cual fue el diseño de un programa de intervención psicológica, y en este caso actuamos dentro del marco epistemológico del paradigma conductista, principalmente dentro de marcos conceptuales de las teorías del conductismo radical de Skinner y la teoría interconductual de Rives. La finalidad de este programa de intervención psicológica es que la consultante pueda modificar respuestas conductuales conflictivas a través de principalmente tres técnicas, las cuales son desensibilización sistemática, entrenamiento del autocontrol y psicoeducación. Estas tienen como objetivo que la consultante pueda relacionarse de forma más funcional y adaptativa con las personas de su entorno. Dentro del diseño del programa, el mismo está estructurado en 6 sesiones, con una disposición de una sesión por semana. Asimismo, estas sesiones cuentan con tres momentos, los cuales son inicio, desarrollo y conclusión. Esto para tener un mayor control en la ejecución del programa. Y el mecanismo de valoración que se aplicó fueron herramientas denominadas como líneas base. Ok, a continuación les presentaremos la ficha de identificación. Por motivos de seguridad y de confidencialidad, se optó por llamar a la consultante Montserrat X. Ella es de sexo femenino, actualmente tiene 18 años de edad, nació el 1 de febrero del 2003, por ocupación es estudiante,
También profesa la religión católica. Su dirección es en Santiaguito Etla y este periodo de evaluación comenzó desde el mes de julio del 2021. El motivo de consulta es el siguiente. La consultante acude por invitación para ser evaluada psicológicamente con la finalidad de que se construya un reporte de evaluación psicológico con motivos de aprendizaje académico. Bueno, como ya se mencionó antes, de acuerdo a la entrevista clínica y a la investigación sobre el sujeto, se llegó a una hipótesis para la cual se necesitaban ciertas pruebas para confirmar o descartar esta hipótesis. Se evaluaron también áreas intelectuales y personomotoras. Primero, para el área intelectual, se utilizó Raven, en la cual el resultado del sujeto fue inferior al término medio, correspondiente a un porcentaje de 50 a 70. Para el área perceptomotora se utilizó el test de Bender. Aquí se encuentra el sujeto está bien adaptado, muestra confianza en sí mismo, pone atención y analiza las situaciones. En el área afectiva se utilizó persona bajo la lluvia. En esta prueba se obtuvo que tiene rasgos de personalidad apegada, segura, extroversión, tendencias autoagresivas, dolencias psicosomáticas, hostilidad al medio. También cuando el sujeto se siente presionado, acude a la dependencia materna, tiene conflictos homosexuales, madurez, dependencia y sobre todo dificultad en la introyección que nos podría hablar de una regresión, ¿no? En el test de la familia se encuentra que pues, el dibujo del sujeto como primer plano excluye principalmente al padre. Esto pues se va a relacionar bastante con la historia personal del sujeto, con el análisis. Y entre su núcleo familiar se encuentra que lleva una buena relación con los miembros de su familia. Existen ciertas barreras de comunicación entre ellos, pero las cuales las han ido sobrellevando y esto no tiene algún conflicto mayor para su relación posterior. La siguiente, por favor. Además de esta, también se aplicó sintaxis 2, que esta era la prueba determinante para nuestra hipótesis del principio, que como ya se mencionó, negativista desafiante. La prueba buscaba, como ya lo mencioné, ciertos indicadores de violencia, bueno, de agresión. Los resultados en Montserrat son bastante elevados, que como lo menciona en la prueba, y ella presentan altos niveles de furia, irritabilidad, y en su escala de ánimo pues es desfavorable. Además presenta rasgos de ira, se exalta rápidamente y tiene un carácter muy irritable, tiene exabruptos emocionales, ¿no?, de ira, y además carece de un control de impulsos y pues no se puede como tranquilizar. En la integración final de las pruebas aplicadas, si bien existe un conflicto con la familia, sí se muestran ciertos indicadores de problemas de comunicación en el sujeto y definitivamente resalta mucho su conflicto de control de ira. Los resultados se consideran bastante elevados, ya que el sujeto tiene un porcentaje alto y como lo menciona la prueba, ella
parece siempre estar furiosa, enfadada y pues con una escala de ánimo muy desfavorable, ¿no? En los rasgos emocionales, se exalta rápidamente, tiene un carácter irritable, mm, se enoja con rapidez y en las expresiones de la ira es como muy desenfrenada, ¿no? Y pues sí, sobre todo el carácter de, perdón, la falta del control de impulsos es lo que está muy remarcado en esas pruebas y que se puede notar en base a los resultados. Siguiente. Bueno, bien, como pueden notar, por las pruebas aplicadas se empezó la evaluación con un enfoque dinámico. Sin embargo, a la hora de hacer una intervención, y amparados en el código ético del psicólogo, no podríamos hacer ninguna intervención que no estuviera basada bajo un conocimiento científico. Es precisamente por este motivo por el que decidimos decantar por cambiar la teoría o las teorías sobre las que se basara nuestro enfoque o nuestra intervención, perdón. En este marco decidimos trabajar tanto con el conductismo radical como con el interconductismo. Ahora bien, creo que aquí cabe recalcar que las teorías que explican la conducta no son precisamente los modelos terapéuticos, son dos cosas muy distintas. Estas dos teorías que mencionamos explican la conducta humana, no así son las intervenciones propias. Entonces, por el lado del conductismo radical, que es una propuesta de Skinner de ya casi un siglo de vigencia, nos amparamos en autores como Froshan, en sus obras más recientes del 2020, en cuanto a las técnicas a aplicar en autores como Barraca, como Marino Pérez, para tener un contexto específico en terapia. Y mediante el interconductismo, si bien es una teoría, una metateoría propuesta por Cantor, las aproximaciones de Ribes y López las acercan mucho al ámbito terapéutico, pero una aproximación más cercana serían los trabajos en el campo de la psicoeducación, de la pedagogía o de precisamente en las escuelas, hechos por Guadalupe Mares. Esos son trabajos muy recientes, apenas el año pasado, y algunos están todavía en curso. Entonces, nuestras intervenciones se basan en estas dos cosas. Del conductismo radical skinneriano obtuvimos los principios del aprendizaje, los principios del estímulo y respuesta y de la conducta operante. Pues nos dimos cuenta que la forma de comportarse del individuo iba más allá de un condicionamiento clásico de asociación simplemente y repetición, sino que había una conducta motriz por parte de la persona. Pero esta misma conducta, si la abordábamos solamente desde el conductismo radical, se iba a ver limitada por no contar con una taxonomía que especificara el nivel de complejidad con la que era presentada. Y para esta taxonomía de complejidad es que nos decidimos amparar en el interconductismo. En este marco trabajamos con específicamente los dos últimos niveles de la taxonomía, que serían las funciones sustitutivas referenciales y funciones sustitutivas no referenciales. Trabajamos en estos dos niveles porque estos dos niveles engloban las conductas que se podrían enmarcar dentro de lo que Ribes propone como lenguaje cotidiano, un marco del lenguaje común. Como ya mencionó mi compañera con anterioridad, todo lo que se puede evaluar habla de su estado anímico, de sus expresiones verbales y de sus relaciones con pares. Entonces, al no haber algo tan físico y al no ver algo tan físico y en el momento en que la interconducta que se da no está mediada precisamente por objetos, nos dimos cuenta que era demasiado complejo trabajar directamente con objetos como reforzadores o sustraer objetos como castigos. Y entonces tuvimos que ver cómo trabajar. Y en ese marco encontramos a las conductas sociales como, de entrada las conductas sociales como las que provocan y como las consecuencias de lo que está ocurriendo, y entonces solamente encontramos el individuo mismo y cómo se relaciona con su medio para hacer la intervención. Eso es muy importante porque usualmente se asocian esta escuela teórica con simplemente dar un premio o dar un castigo, y va mucho más allá. De hecho, en este caso, como podemos observar, es muy complicado encontrar qué dar y qué quitar. Asimismo, es muy complicado poder
mover cosas hacia el medio, porque al ser un medio social en el que el sujeto está inmerso, no tiene un control tan amplio como para poder modificarlo a ese nivel. Entonces, lo que nosotros tratamos de modificar, más que las cosas que provocan la conducta, es desensibilizar la forma en que ella reacciona. Y es por eso que decidimos trabajar desde estos dos enfoques. La siguiente. Bueno, de acuerdo a los criterios y los ítems que se obtuvieron de la evaluación diagnóstica y también de acuerdo a la metodología que ofrece el paradigma conductista, es como organizamos esta formulación clínica del caso y sobre todo a través del análisis funcional de la conducta. Para esto, podemos observar que en este caso nuestra consultante, a través de la teoría del aprendizaje, nos podemos dar cuenta que dentro de su segmento conductual nos encontramos que el padre agresivo, la madre deprimida y las actitudes de figuras de autoridad fueron estos estímulos que hicieron que de alguna u otra manera ella pues actualmente presente dificultades para relacionarse de manera sana, pues prácticamente de manera generalizada con cualquier persona. Y esto se debe a que justamente a través del análisis funcional de la conducta, nosotros pudimos ubicar pues 5 comportamientos que fueron discusión, alza del tono de voz, la utilización de groserías, la persistencia de argumentos, aunque ella tuviera la razón, y además de amenazas verbales como puntos de partida para nuestro trabajo hipotético y a partir de este, pues, nuestro trabajo interventivo. Es decir, que a partir de esta valoración es como nosotros originamos ya lo que viene, que es nuestra hipótesis diagnóstica. ¿Puedes pasar a la siguiente? En sí, según la teoría del aprendizaje, se dice que la causa de los comportamientos de nuestra consultante se debe a que ella aprendió pues estas técnicas negativas de comportamiento que empleaban tanto su padre como figuras de autoridad y debido a ella, a estas técnicas negativas que ella aprendió, es que actualmente ella se comporta de esta manera. Aunque también es importante recalcar que las consecuencias que ella obtiene de estas interacciones son las que logran, pues, sobre todo a nivel de comportamiento, cuando sucede que a ella le den la razón y la dejen actuar a su antojo, pues hacen que sus comportamientos agresivos, groseros y rebeldes, pues sean reforzados. Entonces, a partir de estos argumentos, nosotros planteamos la hipótesis de que la conducta problema principal era comportamiento negativista, hostil y desafiante, que se manifestaba con conductas agresivas ante estímulos cualesquiera que tiendan a generar un cambio dentro de su ambiente próximo, obviamente que no fueran su mamá, además de una respuesta fisiológica de enojo e irritabilidad, entre otras. Bueno, después de habernos dado el diagnóstico, empezamos a estructurar lo que es el objetivo general. El objetivo general, pues obviamente era crear un programa, un programa para la modificación del, en pro o para beneficio del trastorno.
para disminuirlo. Y el objetivo general quedó así: modificar la respuesta conductual conflictiva de la consultante por medio de la psicoeducación y la desensibilización sintomática, un principio de autocontrol, para que la consultante pueda relacionarse de forma funcional y responder de manera adecuada. Como se había notado anteriormente, hemos insistido que el historial de la paciente y de la consultante no era el más óptimo. Entonces buscamos la forma de buscar y componer y modificar la conducta, crear un programa de intervención y modificación conductual. Obviamente, debido a este enfoque, buscamos que sea un objetivo que se pudiera notar y tener un instrumento para medirse, que será la línea base, que lo veremos un poco más adelante. Bueno, posteriormente a lo largo del tratamiento seguiremos con los objetivos específicos. Estos se realizarán mediante el objetivo general y al borde de las sesiones y del programa. El primero sería verbalizar y personalizar con mayor exactitud las conductas públicas y privadas que presente la conducta a tratar. En este caso estaríamos hablando del trastorno desafiante, sean las actitudes de enojo y cómo se lidia ante las figuras de autoridad. Identificar las relaciones casuales, así como consecuencias específicas del seguimiento conductual que, a pesar de resultar problemático. Reconocer las variables organísticas y ambientales que han favorecido la aparición de dicho segmento conductual. Bueno, esto creo que también se ha visto a lo largo de la entrevista. Se vio que hay ciertas variantes y ciertas ocasiones específicas en donde el episodio o la conducta suele ser con mayor intensidad. Diseñar un modelo de modificación conductual coherente con las limitaciones presentes en el rubro del control ambiental. Creo que eso se refiere a que este programa pueda llevarse a cabo a pesar del ambiente donde se desarrolla o se da. Y el último objetivo específico que tenemos es el promover al paciente de técnicas y herramientas que ha de poder, utilizar para ejercer el principio de autocontrol, útil en casos donde la persona tiene poco o nulo control de los reforzadores que elicitan la conducta que se desea eliminar. Y pues esto es lo que sucederá al final de esto cuando una vez diseñado el modelo de modificación conductual, pues se le va a proporcionar estas técnicas y estas herramientas pues a la consultante. Bueno, bien, una vez delimitados los objetivos generales y específicos de la terapia, de la intervención conductual, también cada sesión va a tener su propio objetivo. En este caso, la sesión 1A, el objetivo general es la comunicación de los principios o en qué consiste el análisis funcional, cómo va a estar conformado el programa de intervención y, disculpen, y los objetivos que se esperan alcanzar, así como la metodología del trabajo y también que el consultante se familiarice con las técnicas y procedimientos. Esta primera sesión es enteramente de tanto de dar a conocer al consultante la forma de trabajar desde este enfoque, como también para reclutar un poco de información para poder con esta información formar la línea base. La que sigue, por favor. Bien, esta sesión, como les comentaba, al ser también un poco informativa y un poco tanto informativa como la información que nosotros vamos a proporcionarle al consultante, como informativa mediante la información que el consultante nos va a proporcionar a nosotros para completar la información que necesitamos para formar la línea base y las técnicas de intervención. Aquí esta sesión podría dividirse en dos, por eso es que para evitar problemas, como esa segunda sesión sería opcional dependiendo de cómo abarque el tiempo, no quisimos poner la sesión 2, porque si no se llevara a cabo, entonces nos estaríamos dando una sesión y sería un poco confuso a la hora de llevar la metodología a cabo. Por eso es que decidimos llevarla como sesión 1A y sesión 1B. Así, si todo se puede abarcar en una sola sesión, la sesión 1B quedaría suprimida y el orden numérico de las sesiones no se vería afectado. Pero de ser la sesión 1B, esa tendría como objetivo practicar con el consultante un ejercicio de relajación con la metodología de la desensibilización sistémica de la terapia conductual para que pueda hacerlo por sí solo en casa y se sienta más relajado a lo largo del día.
Y como mencionaba también, terminar con la recolección de datos que inició en la sesión 1A. Y si en el transcurso de estas 2 sesiones han nacido nuevas dudas, aclarar las existentes y, de ser pertinente, si notamos que la información así lo amerita, agregar nuevos hitos a la línea base con la que estaríamos trabajando. La siguiente, por favor, un momento. Bien, esta es nuestra línea base, que hemos venido mencionando ya varias ocasiones. La línea base es, por excelencia, la forma de registro numérico de la conducta. Como pueden observar, en la columna coloreada como un poco más resaltada, donde dice conductas, viene desglosada la conducta problema, que hablamos como la conducta desafiante, en pequeñas conductas que ya no son divisibles en sí mismas. Estas pequeñas conductas van a ser registradas todos los días de la semana, según la frecuencia en que se presenten. Como notamos que la conducta desafiante de nuestra consultante no se limita solamente a un campo, es decir, no es solamente en su aspecto laboral o en su aspecto familiar o de cualquier tipo de relación interpersonal, las conductas van a mantener todos los días registrándose a razón de cómo se presentan a lo largo del día. Decidimos dividirlas para notar así la frecuencia y la forma en que se presentan cada una de estas conductas de desglose. Esta línea base va a ser rellenada durante todas las sesiones y obviamente va a ser en el tiempo que se comprende entre una y otra sesión. Como están programadas por semanas, por eso es que contemplamos de lunes a domingo. Si por decirlo así las sesiones empezaran un viernes, ella registraría el sábado, domingo siguiente y de la siguiente semana lunes, martes, miércoles, jueves y así. Entonces no importaría el día en que cayera la sesión porque son totalmente rellenables siempre y cuando las sesiones se mantengan con una semana de diferencia. También, estas líneas bases van a representar el tiempo entre sesiones. Así es que la línea base que nosotros le pidamos que rellene la sesión 1 y nos entregue en la sesión 2 va a pertenecer al tiempo comprendido entre la sesión 1 y la sesión 2. También, regresando a la parte de una intervención basada en el método científico o con conocimiento científico, estas líneas bases nos sirven como una especie de pretest y posttest, tomando en cuenta nuestra intervención como el experimento o la parte experimental así con la que nosotros jugamos con las variables, que es a final de cuentas lo que se pretende hacer con la intervención conductual. Es entonces que esta primera línea base que va a tener esta semana, como aún no le proporcionamos ningún tipo de tratamiento, o bueno, mejor dicho, no proporcionamos aún ningún tipo de intervención conductual para modificación, sería neta, serían las conductas sin nuestra intervención, por lo tanto nos serviría como un pretest. La misma será cotejada con la última línea base que nos entregue la última semana. La siguiente, por favor. Bien, entonces en nuestra segunda sesión, de entrada nosotros recibiríamos la línea base correspondiente del tiempo comprendido entre la sesión 1 y esta sesión 2. Y con la información que nosotros hayamos recabado en estas sesiones, ya habremos delimitado exactamente cómo se van a aplicar las técnicas de modificación conductual. Como mencionaba en un momento anterior, al entender que eso es una problemática más del orden social, entendíamos ya, más o menos claro, que ciertos refuerzos objetales no van a poder ser aplicados directamente. Tienen que ser técnicas más abocadas a la forma en que se da la interrelación entre la persona y su medio. Pero con la información que nos den y con la frecuencia en la que se presenten las conductas, podríamos especificar o aterrizarlas de una manera más exacta. Y este aterrizaje y la explicación de aterrizaje es lo que se plantea hacer en esta segunda sesión, que tiene como objetivo explicar de forma oral, de manera clara y detallada, el plan de intervención conductual que ya habríamos construido, así como también las técnicas que se han de emplear y también un ejercicio de sensibilización para que el consultante pueda experimentar en un ambiente un poco más controlado lo que va a llevar a cabo de manera personal. Eso va a ser un poco más profundizado por mi compañero Antonio. Y sí, bueno, hablando de esta técnica de desensibilización sistemática, en nuestro caso optamos por una técnica de desensibilización basada en el principio de autocontrol, que en un primer momento, como podrán haber notado en la primera sesión, se plantea un primer ejercicio de relajación para que de alguna u otra manera la consultante empiece a desarrollar estas habilidades o destrezas
que van a ser utilizados ya en este momento de la sesión 2 cuando se haga el ejercicio de sensibilización. En cuanto al ejercicio de relajación o técnica de relajación, la técnica que nosotros seleccionamos fue la técnica de relajación progresiva de Jacobson. Bueno, esta técnica es una de las técnicas más utilizadas pues para reducir la activación mental. Y esta técnica se basa en la relación entre tensión muscular y los estados psicológicos de nerviosismos o alta actividad mental, como es el caso de nuestra consultante. Y esto lo hace reduciendo al máximo el tono muscular, obviamente desactivando los músculos, y a través de esta desactivación es como se puede también conseguir desactivar también al sistema nervioso, lo que va a conllevar que posteriormente la consultante tenga una sensación de calma y tranquilidad. Con esta técnica buscamos entrenar 3 habilidades básicas que van a alternar la tensión con la relajación muscular. Primero planeamos que la consultante perciba y distinga la presencia de tensión en cada uno de los músculos de su cuerpo. Además de eso, pretendemos reducir al máximo la tensión presente en los músculos y, como tercera habilidad, que ella pueda relajar diferencialmente los músculos mientras se realizan tareas cotidianas. Como ya he mencionado anteriormente, nuestro ejercicio de sensibilización se basa en el principio de autocontrol. Y bueno, esta técnica fue desarrollada por Wolping en 1971. Y en esta técnica, como ya hicimos, como se plantea en la primera sesión, se requiere que la consultante aprenda una serie de habilidades y destrezas que le permitan la relajación. Y ya durante este proceso de relajación, se le va a pedir a la consultante que identifique una serie de señales en el momento que genera tensión muscular, dándose así una asociación entre la imagen que le genera este estado de activación y relajación. Con esto nosotros pretendemos justamente, como ya ha mencionado Gil, que ella pueda tener un mayor control del ambiente. Más adelante denotaremos de forma más clara cómo va a funcionar este proceso. Bien, en esta tercera sesión continuamos registrando la línea base que se debería quedar encomendada de la segunda sesión y que comprenderá el tiempo que transcurre entre esta segunda sesión y esta tercera sesión. Esta línea base se tiene que mantener en todas las sesiones y sirve para hacer ajustes sobre la marcha. Es decir, nosotros podemos notar cómo están funcionando las técnicas, si están funcionando, si se podrían ajustar para hacer un mejor funcionamiento o si se deberían de reemplazar para que pues empiecen a funcionar como nosotros estamos esperando. Pero también el objetivo principal es continuar con la práctica del ejercicio de sensibilización para que esta técnica quede aún más perfeccionada y sea capaz de obtener los mismos resultados en ambientes, por decirlo así, naturales que en ambientes controlados. Y bien, como segunda parte de esta técnica, como podrán haber notado, aquí ya se hace una especificación en cuanto a lo que son ítems jerarquizados como problemáticos. Como ya se mencionó durante el análisis funcional de la conducta, nosotros obtuvimos 5 ítems, de los cuales posteriormente, con ayuda de la consultante, pues se pasarían a jerarquizar para que de alguna otra manera, para que de esta forma nosotros podamos asociarlos de manera progresiva según el nivel de activación y estado de alerta que a ella le genere con el estado de relajación que le estaría provocando la técnica de relajación.
En cuanto a esto, para aplicar la técnica de autocontrol dentro de lo que es la desensibilización sistemática, el autor plantea la necesidad de que con ayuda de la consultante se cree lo que se conoce como ítems de control. Los ítems de control hacen referencia a la disposición, más bien a la habilidad que la paciente ya genera entre reconocer los estados de activación muscular y los estados de relajación. Es decir, en este caso, se sugiere que cuando se aplique la asociación entre los diferentes ítems jerarquizados con el estado de relajación, se construya esta asociación a partir de las sensaciones que la consultante vaya a tener. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si trabajamos primeramente con un ítem que le provoque bajas sensaciones de irritabilidad y estados de asociación, esperaríamos que, por ejemplo, ella sintiera un estado de irritabilidad y alerta bajo, y que, por ejemplo, en este caso se sugiere que la consultante dé con señales cuando se sienta relajada, levante los pulgares, y cuando se sienta en un estado, por así decirlo, no relajado o estresado, haga una señal con los dedos índices. A partir de esta manera es como nosotros estaríamos trabajando la técnica de autocontrol, asociado a lo que es la desensibilización sistemática. Y ya en esta segunda parte lo que se haría es asociar los ítems que mayor estados de activación y alerta le genera, o irritabilidad. Y así pasaríamos a la sesión 4. Y bueno, para la sesión 4, nuestro objetivo es reforzar las nuevas asociaciones de comportamientos que la consultante ha aprendido en las últimas sesiones, utilizando conceptos adecuados a su caso provenientes de la psicoeducación para que las conductas funcionales se establezcan sólidamente en los segmentos conductuales de la consultante. Si entendemos que la psicoeducación no solo hace referencia a la definición de un diagnóstico, sino también, lo siento, es que mi perrito me anda molestando y ya me mordió bien feo. ¡Ah! Para la sesión 4, nos planteamos como objetivo reforzar las nuevas asociaciones de comportamientos que la consultante ha aprendido en las últimas sesiones, utilizando conceptos adecuados a su caso provenientes de la psicoeducación para que las conductas funcionales se establezcan sólidamente en los segmentos conductuales de la consultante. Si entendemos a la psicoeducación como un concepto que no solo hace referencia a la definición de un diagnóstico, sino que también busca abordar situaciones cotidianas en la vida de las personas que se vuelven complejas por el desconocimiento que supone una crisis no normativa. De esta forma se construye un modelo como una herramienta de cambio porque involucra los procesos conductuales, biológicos y sociales particulares de cada individuo para garantizar la autonomía y mejorar la calidad de vida. A partir de este concepto, nosotros creemos conveniente que retomemos los cambios positivos que la consultante note en su comportamiento, tanto en su comportamiento como se ven reflejados estas en sus relaciones interpersonales, para que a partir de esto ella nos dé una retroalimentación
de cómo lo está viviendo, y a partir de esa retroalimentación nosotros empecemos a formar conceptos, obviamente psicoeducativos, que vayan enfocados a mejorar aún más la funcionalidad de esos comportamientos. Obviamente ya no solo enfocados totalmente a los ítems problemáticos, sino que también darle una demostración de cómo esta funcionalidad en un área, de alguna otra manera, puede ser aplicado de manera general a muchos aspectos funcionales de su vida. Bien, y finalmente en la sesión 5 vamos a hacer una comparación de líneas bases. Es el objetivo general de esta sesión, la última sesión, evaluar los resultados obtenidos. Si bien recuerdan, desde la primera sesión y cada una de ellas se viene desarrollando una línea base, y como mencionábamos al principio, la línea base que se encarga en la primera sesión, antes de cualquier intervención conductual, servirá a manera de pretexto. Aquí lo que se hace es una comparación entre esa primera línea sin la influencia de un tratamiento, el tratamiento que estamos ofreciendo nosotros. Esta línea se va a comparar con la con la que recaba la información perteneciente al lapso de tiempo que se comprende entre la sesión 4 y la sesión 5. Se espera entonces que en las conductas problemáticas, disculpen, haya una disminución. Obviamente, al hablar de conductas sociales, y como mencionábamos, que se dan en medios variables y que no son controlados, es muy complicado hablar de una extinción total. Pero asimismo, se espera que cuando presenta conductas distintas, y basándose en el principio que no se pueden presentar dos conductas que involucren la misma esencia al mismo tiempo, esperamos que haya habido que estas conductas no tan problemáticas o no problemáticas hayan suplido las que eran problemáticas, y que se haya reforzado a sí mismo gracias a los refuerzos sociales. Aquí también deberíamos ahondar un poco y retomando la psicoeducación de la sesión pasada, deberíamos hablar a lo que Rivers refiere como el problema de lo psicológico, que usualmente va a partir en dos campos, bien sea en problemas del orden moral o problemas del orden del marco del lenguaje en el que esté dando las cosas. Y es lo que mencionaba mi compañero Antonio en la sesión 4. Es decir, cuando hablamos de conductas, problemas, siempre son enmarcados en el contexto en que se den. Cualquier conducta, incluso las que parecieran problemáticas, tienen cierto grado de funcionalidad y cierto grado de adaptabilidad. Esto es, la conducta persiste porque permite al organismo convivir en el medio y adaptarse al mismo. Por eso es que se mantienen, así sea de una manera que consideramos problemática. Y aquí es donde cae el problema, porque si recordamos que estos problemas pertenecen más a un orden moral o un orden, no propios de la conducta, el individuo, entre más entienda esta cuestión, entre más comprenda que ciertas conductas, así sean funcionales, no son igualmente, entre comillas, correctas, es más fácil el cambio. Y una vez que entienda esto y estos principios aplicados a este segmento conductual en específico, y una vez que comprenda los principios por los cuales esta modificación puede llevarse a cabo, la persona se supone o se espera que esté armada con estas herramientas para después poderlas aplicar en diferentes ámbitos de su vida. Y esa es una de las cuestiones aquí importantes y una de las cuestiones que le da peso a este tipo de intervención, que si bien es abocada a un problema, los principios, al regirse bajo la conducta misma, los principios de aprendizaje de la conducta, pueden traslaparse a cualquier otro medio, a cualquier otro momento o a cualquier otro segmento conductual. Entonces, esas herramientas que aquí fueron abocadas a una conducta específica, pueden después la persona misma, con una psicoeducación correcta, extrapolarlos a otros medios, a otros campos o a otros momentos de sus conductas y conseguir resultados igualmente favorables. Y ya. Bueno, a partir de ese apartado, terminando de exponer las sesiones de los programas, pasamos a dar las conclusiones.
Bueno, me gustaría empezar yo. Primeramente, creo que me gustaría decir que ese trabajo fue un gran reto, principalmente a nivel de organización como equipo y más que nada, retomar el enfoque porque es un enfoque pues poco conocido, tanto para el campo clínico como para la investigación. Y también pues que fue un trabajo que nos enseñó metodología, que es una parte muy importante para dirigirnos al servicio social y que es también que me dio mucha experiencia acerca de ese proyecto y que les agradezco a mis compañeros que por apoyarnos entre todos y estar cuando se necesita. Y estar como trabajar en las áreas de oportunidad que teníamos. Bueno, por mi parte, considero que este trabajo me sirvió para integrar los conocimientos de todas las materias o quizás no todas, pero sí la mayoría de las materias anteriores que cursamos durante la carrera. De igual forma, creo que lo aprendido específicamente durante la materia, que es el desarrollo de los programas de intervención psicológica, sería de muchísima ayuda para el servicio social. Me gustaría también retomar lo que decía mi compañera de las áreas de oportunidad. Considero que en comparación con cómo era el trabajo, la dinámica de trabajo del equipo del primer parcial al último parcial, considero que se logró mejorar bastante la dinámica de trabajo y de igual forma el proyecto en general terminó muchísimo más estructurado. Bueno, a mí me gustaría... Ya. Bueno, y a mí pues me gustaría concluir. Bueno, lo que me gustó mucho de este último trabajo es que pude compartir esta experiencia de realizar los últimos trabajos en equipos con compañeros que ya había estado trabajando antes y pues eso me agradó mucho. También el hecho de que pues igual estuve con un compañero que nunca, bueno, que no habíamos trabajado juntos y creo que si bien al principio nos costó, pues sí me agradó mucho después cómo pudimos ponernos de acuerdo, valorar más el trabajo en equipo, ¿no? Y las aportaciones de cada uno y la verdad que creo que esa fue una experiencia que me queda mucho eh, y creo que es la que más resalta de esta materia y de eso último, aparte de los conocimientos que agradezco infinitamente a mis compañeros que me resolvieron las dudas, que me apoyaron y bueno, creo que entre todos nos apoyamos y también al profesor que las retroalimentaciones que nos daba, el tiempo que dedicaba para cada equipo, las dudas y demás. También creo que pues aquí en este trabajo pues pusimos en práctica muchas cosas que vimos los semestres pasados y es como volver a recordarlo y ponerlo en práctica ahorita acá, bueno, quizás hacer este trabajo, ¿no? Unificarlo en ese trabajo fue muy agradable para mí y pues yo me quedo con eso. Y bien, pues igual continuando por esa línea, en cuanto a lo que fue el trabajo colaborativo, y como primera conclusión, igual quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todo el equipo por el apoyo y el soporte que me dieron ante las eventualidades de salud, más bien problemas de salud que tuve. Creo que pues realmente muchas gracias porque pues sí, realmente sí me echaron la mano. Y como segunda conclusión, creo que realmente la aplicación de un programa interventivo valorativo como tal durante el desarrollo del trabajo, pues sí se dio. Y creo que, bueno, en lo personal sí me voy bastante orgulloso porque sí armamos un buen proyecto, porque dentro de todo, pues fue realmente un proyecto basado en la ciencia. Y creo que
hablando de psicología, eso dice mucho. Y creo que realmente hicimos un gran esfuerzo y creo que deberíamos estar orgullosos de eso. Pues bueno, retomando lo que dice mi compañero Antonio, creo que personalmente fue un reto muy grande porque de entrada por el enfoque conductual, personalmente es un enfoque que se me hace muy interesante, creo que le he dedicado tiempo a estudiarme, a formarme en él, pero como teoría explicativa, como teoría científica, no como herramienta terapéutica. Entonces, creo que me permitió ver un amplio campo en el que no he profundizado, no me he formado. He revisado autores muy por encima, pero no tan en forma como para trabajar un modelo terapéutico, una intervención terapéutica, y creo que eso es muy, muy bueno porque siento que como psicólogos en formación, próximos al servicio social, todo lo que es intervención, bien sea directamente como, bueno, tal vez terapia no, porque no tenemos el grado para hacerlo, pero intervención directa hacia las personas, pues es la base de lo que vamos a estar haciendo, y creo que es buen tiempo tal vez para profundizar en ese conocimiento, sobre todo, como mencionaba al principio, el enfoque. Asimismo, pues también fue muy placentero, pues, poder hacer ese último trabajo con compañeros con los que he trabajado, que me han dado aguante pues, con mis formas extrañas para organizarme, para trabajar, mis ausencias y todos esos tipos de cuestiones. Y pues es muy grato, ¿no? Trabajar con gente que te entiende y que te da aguante en ese aspecto. Y pues creo que eso es como lo que más me llevo de entrada, las carencias que al final de cuentas se suplen con más formación, que es formación constante lo que tenemos que tener. Entonces, por ese aspecto, lejos de verlo como algo malo, es algo bueno, es encontrar un campo en el que no me he dado la oportunidad de profundizar y dármela, y pues puedo trabajar con personas que aprecio, que estimo, que pues respeto y admiro por cuestiones distintas a cada una, ¿no? Y creo que eso es lo que más me quedo del trabajo. Bueno, compañeros, profesor, creo que eso sería todo. Muchas gracias.